M2 Capital presenta. Hoy nos acompaña en el programa Paulina Cedillo. Bienvenidos a Inversiones y Negocios con servidor Juan Carlos Zamora, aquí en una nueva sesión en Telefórmula. Y el día de hoy vamos a hablar y profundizar sobre el negocio de la nutrición con una especialista, la cual es la nutrióloga Paulina Cedillo. Nutrióloga y educadora en diabetes, tiene una especialidad en cáncer e investigación, certificada en dieta cetogénica, enfocada en mejorar la calidad de vida de las personas. Creadora de una marca de harinas, sopas, jugos y exitosa que compartió con sus amigos durante un desayuno, y por aquí nos trajo, de hecho, algunas muestras. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia. Bueno, vamos a hablar desde la perspectiva del negocio, pero también la importancia de tener una buena nutrición enfocada en el tema de los empresarios que nos ven, de los dueños de negocio que nos ven, la importancia de tener una buena salud en el día a día. Así que bienvenida, Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Paulina, platícanos un poquito a qué te dedicas, qué es lo que haces. Soy nutrióloga, tengo un consultorio y siempre me ha gustado mucho emprender. Me gusta mucho aprender. Y antes de empezar este negocio, empecé otros dos que francamente no funcionaron, ¿no? Hoy en día tengo una empresa de alimentos liofilizados. Es la comida astronauta, literal, así como la gente que va al espacio. Y me encanta. Tengo un consultorio, hago contenido de Instagram. Soy creadora de contenido en Instagram y además tengo una empresa de alimentos liofilizados. Comida astronauta, wow, qué interesante. A ver, platícanos qué es la comida astronauta. ¿Tú haces comida astronauta? Yo hago comida astronauta. Somos muy pocas personas las que hacemos comida liofilizada en este país. Es un nicho muy, muy chiquito y apenas está empezando. El deshidrato se hace con calor, pierde nutrientes y el tiempo en aquel son meses. El mío se hace con frío, no pierde nutrientes y el tiempo en aquel son años. Le agregas agua y regresas a su estado original. Te voy a utilizar el ejemplo del mango. Es más, ahorita te podrías hacer, por eso te los traje, los podrías probar. ¿Del mango? No, pero te podrías hacer un jugo verde y una sopa. Ok. ¿No? Entonces, el liofilizado se hace con frío, no pierde nutrientes y el tiempo anaquel es mucho mayor. Tú utilizas el ejemplo del mango deshidratado, tú agarras un mango deshidratado, lo pones en agua y no regresa a su estado original. O sea, queda medio chicloso, pero no regresa al estado original. Todo lo liofilizado sí, porque tú lo que le quitas es el agua. Y entonces el agua es el primer fermentador de los alimentos y el generador de bacterias. Es lo que hace que pese y que además el tiempo anaquel se reduzca. Esto permite que el proceso de liofilizado, los alimentos duren en mayor cantidad, tengan mayor vida de anaquel, no pesen y además conserven los nutrientes en perfecto estado. Entonces te los puedes llevar a donde sea. Te traje un jugo verde que tiene 9 ingredientes en 7 gramos y el otro es una sopa que te haces en 15 segundos. Ahorita que vienes regresando de Colombia, te pudiste haber hecho una sopa y tomarte un juguito. Y bueno, tengo también botanas, harinas. O sea que este jugo liofilizado verde, o sea, lo pongo aquí en el agua, claro, y literal es un jugo verde. Literal, todo, no pierde nutrientes. No, lo puedes hacer ahorita. Wow, qué interesante. Ajá. Oye, ¿y qué tipo de personas tendrían que, o es recomendado que consuman este tipo de alimentos? Lo puede consumir cualquier tipo de persona. En realidad no hay una contraindicación. Obviamente siempre depende. Estoy hablando de un paciente sano, ¿no? O de una persona sin ningún tipo como de enfermedad. Pero en realidad yo vivo sola. Entonces el súper se te echa a perder. Compras bien poquito. Hacerte un jugo verde me parece... Te lo haces y si se te tira, terminas odiando a la nutrióloga. Nadie carga con un jugo verde 3 horas después, porque no es cierto, se separa. El que compras en el súper trae azúcar, ¿no? O sea, entonces literal agarras, pides a la sobrecargo en el avión que te dé un vasito de agua y te estás tomando un jugo verde. Te vas de viaje, te echas un jugo verde. No sé, estás aquí ahorita que estás grabando y no has comido nada. Obviamente no puedes sacar un topper, porque no se ve bien, ¿no? Entonces podrías pedir una tacita
y hacerte una sopa en este momento, que es época de lluvia. Oye, se me hace muy interesante porque es un nicho, lo veo, digo, primero personalmente lo veo como una persona que viajo mucho, constantemente, y pues exactamente de estar cargando con alimentos y demás, o alguna emergencia rápido que tienes que tomar el avión y ya no alcanzaste a comer, y todo lo que te sirve en el avión es horrible. Y sí, en las salas sí. VIP tampoco encuentras, o sea, No. ni en el aeropuerto. Entonces, esto, si tú te vas de viaje, por ejemplo, a el lado que sea, ¿no? América Latina, Colombia, Asia, Europa, lo que tú quieras, ¿no? La mayoría de la gente no come verduras. Y entonces parte como el estigma es ese, ¿no? La gente se imagina que el comer verduras tiene que ser una ensalada y que todo tiene que ser como estilo pasto. Nadie come de esa manera. O al menos la ideología que yo tengo de cómo es la nutrición no va de esa manera. Desde la forma en la que trabajo, que solo atiendo solamente te atiendo 6 veces. Solo doy 6 consultas por paciente. Son 6 meses en los cuales yo te atiendo y juegas a la comidita. O sea, te enseño a leer etiquetas, a contar calorías, a hacer menús, porque no vas a cargar un tupper toda la vida y nadie vive de tazas de lechuga y de pollo hervido. No es cierto. O sea, la probabilidad de que tú vivas así te va a dar un atracón, una dismorfia corporal. No hay nada más rico que comer. Entonces, mucha gente no come verduras y parte como de mi eslogan es revolucionemos la forma de comer, ¿no? Entonces, lo agarras, estás echando una sopita, tengo sopa de tomate y de pimiento, sopa de calabaza y espinaca, tengo jugo verde y saqué una línea también de verduras. Lo que pasa, a mí me encantan las papas. Y yo sí me compro las papas que tú quieras. Nunca he ido a la tienda que tú quieras y preguntar si tienen sodio o amarillo 3 o amarillo 5. No es cierto, me las como porque me gustan. O sea, y no me importa lo que tengan. Y creo que todo el mundo piensa eso. Y cuando tú te compras un taro, un camote o una malanga, lo que estás comiendo es carbohidratos. Que los carbohidratos son buenos, son necesarios y son deliciosos. Pero les pasa mucho a la gente que va a la nutrióloga y entonces quiere como seguir con la dieta y se comen la bolsa de camote, ¿no? Y entonces en realidad te estás comiendo más carbohidratos de lo que la nutrióloga te recomendó. Y yo en lo personal nunca me he comido una bolsa de camote y he dicho, ay, qué rica mis papitas. No es cierto, le terminas echando salsa. Porque lo que te gusta es la salsa. O sea, te engaña porque cruje, pero lo que te gusta. Oye, y pero estas son verduras, sabor papitas. Oye, entonces, a ver, para entender, este alimento, me gustó mucho, ¿cómo le llamas? La comida de los astronautas. Sí. Muy interesante. ¿Es para emergencias? No, ¿O es para puede llevar ser a del donde día a tú día? quieras. Puede ser del día a O sea, día. yo me puedo estar solamente alimentando de esto. Sí, porque ¿Sí? hoy, o sea, en México es un nicho muy chiquito, apenas está empezando. Te digo, ¿Hace cuánto tiempo empezó? Yo empecé en finales del 2021, por un tiempo lo paré, porque situaciones de la vida, y poco a poco he ido como retomando todo esto. Hoy en día vendo ya en ciertos retails y va agarrando, ¿no? Me ha costado mucho que la gente entienda que no es un deshidratado, que es un liofilizado, porque obviamente el nicho es muy chiquito. Y te digo, de lo que yo me dedico, hay otras 8 personas que lo hacen en todo el país. Wow, En Estados Unidos ya se vende, se llama Freeze Dry y lo puedes encontrar en múltiples retails. Venden comida para la gente que hace hike, real, la gente que va al espacio come de esa manera. Y hay estudios financieros donde demuestran que en el 2030 todo el mundo va a empezar a comer así, porque además ayuda a que no generes merma. Oye, ¿y dónde lo fabricas? ¿Dónde lo haces? Yo tengo un socio y existe la planta. O sea, ¿En México? tenemos una planta, sí. Wow. Sí. ¿Y cómo, de dónde nace este nicho? ¿Cuál es el estudio de mercado que hiciste? ¿Cuántas personas hoy hay en México que consumen esto? ¿Cuánto crees que anualmente crezca este mercado? El negocio lo empezó mi socio, ¿no? Y hace poco lo conozco desde hace muchos años y creo que son como esas maravillas que te ha dejado las redes sociales. A mí me llegan muchas cosas por Instagram y yo viví en África hace muchos años. Entonces, él vivía en Kenia, yo vivía en Nairobi e hicimos mucho bonding por haber vivido la experiencia de estar en África, ¿no? La gente se imagina que es como lo que tú ves en internet y no es de esa manera. O sea, la realidad, como el 90% de las cosas que ves, no es así. Entonces, nos caímos muy bien y llega pandemia y yo decido emprender. Se llama Maika porque mi mamá eligió el nombre y es Otomí, es coliflor en Otomí. Entonces, es una historia muy bonita porque al final del día empiezo con las harinas, luego lo pauso un poco, llega pandemia, me enfermo y decido mejorar mi calidad de vida y dejar el consultorio y emprender. Trabajaba muchísimo y entonces... ¿Trabajas en un consultorio? Sí, antes? tengo un consultorio.
O sea, Ok. yo tengo un consultorio, sigo trabajando, sigo dando consulta, pero antes trabajaba de 7:30 de la mañana a 9:30 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 7 a 2, y los domingos había veces que me echaba consulta. Entonces no tenía una calidad de vida. Llega pandemia y a mí me da COVID y me enfermo horrible. Oye, muy interesante y ahorita vamos a platicar más del tema, pero nos está ganando un corte, así que vamos y volvemos aquí a Inversiones y Negocios en Telefórmula. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Volvemos a Inversiones y Negocios con servidor Juan Carlos Zamora y aquí estamos en Telefórmula y bueno, platicábamos de cosas muy interesantes. La verdad es que es la primera vez que yo veo, y esto lo veo muy interesante, tanto personalmente por el tema de que, como comentaba, pues viajo mucho, constantemente estoy en varios lados y tampoco se me da lo de cocinar. Pero esto se me hace muy interesante, muy rápido, muy práctico. Y el tema de la comida liofilizada, la comida de los astronautas. Y se me hace también como negocio muy interesante, muy interesante. Y bueno, platicamos aquí con la nutrióloga Paulina Cedillo, cómo fue que surgió esta idea. Y platicabas algo de calidad de vida. Tocaste Sí. el punto de calidad de vida, porque hoy estás enfocada en mejorar la calidad de vida de las personas, pero antes tuviste que Y la mía. vivirla. Sí, Bueno, y sí, la tuya, exacto. ¿verdad? Esto empezó por la mía. Me da COVID, la paso muy mal, ¿no? Era cuando apenas empezaban las vacunas. Y En 2020. sí, me vuelvo hipertensa. Te digo, trabajaba muchísimo y entonces me vuelvo hipertensa. Yo me acuerdo que un día en ese lapso después de COVID, primero perdí muchísimo peso. El primer mes me vuelvo hipertensa, que sentía sobre todo una presión ocular. Y de repente, en menos de 6 meses, empecé a subir muchísimo de peso. Y no entendía qué pasaba. Obviamente tenía muchos síntomas, me hacía estudios, no sabía qué pasaba. Y cada vez yo tenía más y más y más peso. Que al final el peso no es importante, pero no era lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? Y un día una amiga me dijo, ¡ay, qué padre! Un día vas a ser la más rica del Panteón. ¿Qué? O sea, lo tengo muy grabado y entonces fue como, claro, Paulina, yo trabajo desde que tengo 22 años, entonces empecé muy chiquita y soy muy movida y siempre me ha gustado trabajar y ganar mi dinero y soy muy acelerada, ¿no? Entonces, no sabía, o sea, lo que era Juan Carlos, qué hacía la gente los sábados. O sea, obviamente sí tuve planes y sí todo, pero todo era como muy estructurado, ¿no? Entonces, decidí dejar el consultorio y emprender esto. Tenía ganas de tener calidad de vida, dejé el consultorio, hice un cálculo de cuánto dinero tenía, porque obviamente el hacer esto no es nada barato y además, bueno, mi mamá depende económicamente de mí, entonces tampoco puedo sentarme y decir de la noche a la mañana renuncio. Y hice un programa, o sea, más o menos dije, bueno, ¿cuánto dinero tengo para el nivel de vida que tengo, para emprender esto? Y empecé, le he regado 40 veces, ¿no? Pero creo que es como parte de emprender. Me gusta mucho, me implica un reto. Empecé con las harinas de coliflor. La primera vez que hice un ciclo de coliflor, me tardé 48 horas, quemé la licuadora en mi casa. O sea, me bañaba, me acuerdo que iba a trabajar y seguía oliendo a coliflor cocida. Y yo le decía a los pacientes, sí me bañé. Le juro que sí me bañé. O sea, nada más no sé cómo quitarme este olor, ¿no? Y antes hacía cereal de camote porque según yo era una súper idea. Claro, nunca pensé en el tema de qué volátil es el camote porque culturalmente en México nosotros no comemos eso, ¿no? Iba a la central de abastos y entonces al principio no sabía bien los precios. La calabaza obviamente es mucho más cara en época de lluvia, entonces antes vendía pasta de calabaza y comprar los spirulizers, los mandaba a pedir online.
Y entonces el primer ciclo que hice se rompieron a la mitad y faltaban 400 kilos. Y lo tienes que maquilar porque si no se honguea, ¿no? Hoy en día, bueno, ese mismo ciclo se hace en 6 horas. Y ya no huelo a coliflor cocida, ¿no? O sea, el primer jugo verde que hice era horrible, horrible. O sea, entre las pruebas de verdad te lo tomas y dices, es que esto es pasto. O sea, pasto, ¿no? Y le fui como modificando, fui aprendiendo. Me di cuenta de la importancia, pues, de constituirte como empresa, de conocer el valor de tu producto y de creértela. O sea, hubo un momento en el cual lo pausé. Hoy en día es, yo quiero vivir de esto. Oye, Paulina, también aquí algo muy interesante que dice que te especializas en temas de investigación en cáncer, ¿verdad? Sí, me Cáncer gané un premio de investigación. cáncer gástrico en Perú. Yo estudié en Perú. Ok. Y me gané un premio de cáncer gástrico en Perú. Platícanos, ¿cómo te ganaste ese premio? Me fui a estudiar a Perú y soy muy, muy movida. En México soy médico de la risa. Digo, soy muy acelerada. Entonces, soy la doctora Polly Pocket por obvias razones, ¿no? Soy muy chiquita. Y entonces, cuando yo quise hacerlo, mi abuela murió de cáncer. Y entonces, fue cuando yo me voy a vivir a Perú. Y para mí fue muy difícil como, pues, que mi abuela se haya muerto, ¿no? Entonces, estando en Perú, busco hacer un voluntariado, igual de médico de la risa. Y entonces, pues, en Perú son todos los trámites. No sé si está bien o está mal o es México mágico, pero... O sea, en Perú tienes que tomar así como muchísimos cursos y pagar muchísimo dinero. Y sí creo que a la mitad se te acaba la emoción, ¿no? Entonces, pues un día me fui a parar al hospital de cáncer y les dije que quería ser voluntaria. Y entonces empecé siendo voluntaria con los niños. Y entonces, ¿qué les enseñan? Que les ayudaba a hacer la tarea. Y además, obviamente, las palabras, por más que seas latino, son diferentes, ¿no? Entonces llegaba y me acuerdo que me decían un tajador y yo, ¿qué es un tajador? Entonces llegaba y... ¿no? O me decían una goma, y para mí la goma es la de borrar. Entonces, la goma para ellos era el pegamento. Y ya, siempre he sido muy estudiosa, me gusta mucho ir a la escuela. De hecho, yo me fui a Perú porque me gané una beca. Y la misma universidad me dijo, oye, hay un programa, por si te quieres meter, es de investigación acerca de nutrición y además hay uno de cáncer, ¿no? Yo les recomendaría, de verdad, al 100%, estudiar. Creo que nunca había estudiado tanto hasta que yo me fui a vivir a Perú. O sea, ahí no existe el, ay, profe, ¿me puede dejar un trabajo? Ay, es que me faltan 2 décimas. Ay, es que el perrito se comió mi tarea. No. Ahí tu obligación es ir a la escuela, ¿no? Entonces, aprendes muchísimo. Yo me echaba 2 horas viendo en una presentación cómo era el cáncer de boca, punto. Y de repente las otras 4 horas era, bueno, ¿te acuerdas que viste el cáncer de boca? Perfecto, ahí está. Velo y tócalo, ¿ok? Entonces... me gustó mucho y además es un país que, bueno, le tengo como un recuerdo muy lindo y se habló acerca de cáncer gástrico y es en qué parte del estómago se aloja el tumor, qué rápido se depleta el estado nutricio del paciente. Y entonces es justo la última parte del estómago porque está conectado a la primera parte del intestino y es donde empieza el proceso absortivo. En el intestino delgado se absorbe todo y en el grueso solo tenemos excremento y agua. Entonces, cuando se aloja en la última parte del estómago, unido a la primera parte del intestino, es donde es más probable que el estado nutricio del paciente se deplete. ¿Y con base en qué se origina? ¿Qué O sea, hay múltiples factores que pueden detonar un tumor, ¿no? O un tipo de cáncer. Al final del día eso siempre lo tiene que dar, y siempre los digo, un diagnóstico nunca lo puede dar un nutriólogo, toda la vida lo tiene que dar un médico y obviamente un oncólogo de preferencia. Pero los tipos de cáncer que suelen ser más invasivos, obviamente depende si no tienes metástasis en otro tipo de órganos, etcétera, son los que interfieren en el tracto gastrointestinal, o sea, o en el tracto absortivo. Por eso la nutrición impacta tanto. Oye, con los alimentos, bueno, pues al final del día somos lo que comemos, ¿verdad? Mucho, o nuestra energía también tiene que ver mucho con lo que nos alimentamos. Pero también he escuchado yo que con alimentación incluso se pueden curar temas de salud, o incluso ahora con el tema de... se me fue cuando no comes, cuando dejas periodos de comer, ¿cómo se llama? ¿Te desnutres? No. ¿Ayuno? Ayunos, Okay, ¿no? Con el tema de ayunos, platícanos un poco de eso. Creo que hoy en día tienen las partes buenas y las partes malas las redes sociales, ¿no? Creo que esa historia donde todo te enferma y todo te hace daño y de todo te vas a... O sea,
me pareció horrible, horrible, porque además es insostenible. O sea, nadie vive así. Nadie va a una fiesta y entonces preguntas si el salmón es salvaje y si no es salvaje ya no te lo comes. No es cierto, ¿no? O sea, te lo comes porque tienes hambre. Entonces, siempre he pensado que existe la regla 80-20, donde el 80% del tiempo tratas de comer saludable y tienes un estilo de vida, y el otro 20% es parte de tener una buena relación con la comida. O sea, el hecho de que tú te salgas de la dieta, que te comas unas papitas, que te tomes unos drinks, y no es que yo fomente el consumo del alcohol, pero es parte de tener una buena relación con la comida. Y el tener una buena relación con la comida no solo va a impactar en tu calidad de vida, va a impactar en no tener una dismorfia corporal, en no generar un trastorno de la conducta alimentaria, el no tener atracones, porque además el problema del atracón no es el atracón, sino lo que viene después del atracón. El tema con el ayuno, la solución no es que tú dejes de comer 20 horas al día para que en las próximas 4 te comas lo que no debes. O sea, claro que tiene ciertos efectos positivos, sí, si viene acompañado de generar hábitos saludables. Y en el caso de las mujeres, yo vivo con hipotiroidismo, que fue lo que me dejó el COVID, y después lo descubrí. Y entonces, en el caso de las mujeres, no se recomienda con hipotiroidismo que hagas un ayuno mayor a 14 horas. E insisto, tiene que venir de generar hábitos saludables. Creo que hoy en día encuentras un mundo de información donde todo te enferma. Y hay personas que comen súper saludables y les da cáncer. Y hay personas que comen muy mal y no les da. Paulina, creo que es un tema muy interesante que quiero que profundicemos, pero vamos antes a un corte y volvemos aquí a Inversiones y Negocios en Telefórmula. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Y estamos de vuelta en Inversiones y Negocios con su servidor Juan Carlos Zamora, con un tema muy interesante sobre cómo mejorar la calidad de vida mediante la alimentación. Ya hablamos también de temas de comida para astronautas, hablamos del emprendimiento y el negocio también. Y bueno, de una experiencia de vida aquí de Paulina Cedillo. Y creo que para todas las personas que tengan este reto del, tú dime bien si lo estoy pronunciando bien, el hipotiroidismo. 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 Está el hiper y el hipo. Yo tengo hipo. Platícanos qué es y cómo se controla o cómo sanarlo, no sé, para los que nos ven, nos escuchan, que pueda ayudarles esta información. No tiene cura, es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que empieza a afectar tu sistema, o sea, tus propias células los empieza a dañar. Yo me tardé, lo mío es secuela de COVID, y entonces me tardé muchos meses en saber qué era, ¿no? Uno de los principales síntomas fue que yo empecé a subir de peso muchísimo. Yo nunca tuve problemas gastrointestinales. Bueno, te inflamas por cualquier cosa, se te empieza a caer el pelo, se te rompen las uñas, te sientes súper irritable. No es que tengas ganas de llorar porque no es una depresión, pero nada te motiva. Te puedes dormir todo el día.
estás irritable, puedes tener bajo líbido, en algunos casos puede llegar hasta alterar tu ciclo menstrual en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces tú cuando a la gente le dices esto, todo el mundo dice, ay, es que tienes mucho estrés, es que duerme más, es que, o sea, seguro estás muy cansado y por qué esto. Y entonces cuando tú te empiezas a dar cuenta, ¿no? Porque además te haces los estudios y lo que te debes de tú medir es el perfil tiroideo y anticuerpos. La gente lo que hace mucho es que se mide el perfil tiroideo y sale normal, pero si no te mides los anticuerpos, yo tengo alterados los anticuerpos, entonces de esa manera fue fácil detectar. Te tienes que tomar una medicina que se llama levotiroxina y lo que te dice justo como la Organización Mundial de la Salud y las farmacéuticas y todo es que lo que tú tienes que elegir es si puedes pagarla de patente, porque obviamente no todo el mundo puede pagarla y tampoco es una medicina súper cara, pero no todo el mundo entra dentro de las posibilidades. No ves el mismo efecto. Es una pastilla, obviamente el endocrinólogo es el que te tiene que dar el diagnóstico, te ajusta la dosis. Yo tomo 100 miligramos todos los días y hay días donde tomo 120 y te lo tienes que tomar en ayunas y esperarte una hora. Tiene que ser con agua, no con café, no con tecito, no con jugo verde, con nada. Tiene que ser con agua, es lo primero que te tomas al momento de despertar y te esperas una hora después de eso. Digo, obviamente esto... El tratamiento y el diagnóstico lo da un médico, ¿no? Pero los síntomas, y lo que quiere decir es, la tiroides está justo atrás de nuestra garganta, y entonces, en español, es el que orquesta, el que, de la orquesta, el maestro de la orquesta, ¿no? Ok, ajá. O sea, entonces si tu tiroides no funciona, por consecuencia, por eso se te empieza a caer el pelo, se te rompen las uñas, te sientes cansado. Y la gente dice, ¿cómo? Pero si como más fibra, ¿por qué no se me quita? Pero si ya duermo mejor, pero si ya me puse algo y me dejé pintar las uñas, ya fui a la derma, claro. O sea, es multifactorial y es algo que no se quita. Y creo que el hecho de que la gente escuche esto o cuando yo le cuento a mis pacientes o a alguien, es esa parte empática de decir, oye, es que yo también me siento así. Y le he contado a la gente y es, ay, no, es que es estrés, es que me siento... No lo puedes controlar. O sea, de verdad, no lo puedes controlar. O sea, no es algo que se puede controlar. Sí, pero a lo que me refiero, tienes que tener el tratamiento correcto. O sea, y esto solamente se quita con un medicamento. Sí tienes que modificar ciertas cosas en la dieta, como bajarle un poco al gluten y bajarle a los lácteos. Yo en lo personal, que era lo que hablábamos hace minutos, siento que esas dietas mega restrictivas, ¿qué haces? El 90% de las cosas tienen gluten. Y la verdad, el pan libre de gluten sabe horrible. O sea, la pizza libre de gluten sabe horrible. O sea, la verdad, te la comes 2, 3 veces, pero ni siquiera lo disfrutas. A mí me gustan mucho los quesos, los lácteos, etc. Y además, yo sí soy súper pro lácteos. O sea, es una de las mejores fuentes que tú puedes encontrar de proteína, de carbohidrato, de grasa saludable. Es un alimento biodisponible y es accesible económicamente para todo el mundo. Porque, insisto, si tú te sientes a hablar del privilegio, claro, pero hay gente que no puede pagar eso. Y yo lo que hice fue en mi casa tratar de comer la menor cantidad de gluten, comprar como ciertas cosas como la soya que no tenga gluten, que en realidad son aminos, comer más maíz, cosas así. Pero el día que voy a un restaurante, si tengo ganas de comerme una pizza con burrata, me la como. Muy interesante, Paulina. Oye, aquí también dice, es que veo que estudias mucho y qué bueno. Me gusta mucho ir a la escuela, sí, soy muy estudiosa. Muy movida. Como y muy dices. movida, siempre he sido muy movida. ¿Cómo? Platícanos que estás certificada en dieta cetogénica. ¿Qué es la dieta cetogénica? La famosa dieta keto. Es una dieta que no, se puso muy de moda, ¿no? Es una dieta bastante buena. Hay ciertas patologías como determinados tipos de cáncer donde se considera que puede ser una excelente opción. Obviamente, si tú quieres perder peso, también es una buena opción, pero no es un estilo de vida, ¿eh? O sea, porque te tienes que suplementar. Y la solución no es que yo te llene con la mitad de la farmacia. O sea, la solución es que tú aprendas a comer. Es muy buena si tú quieres ver un efecto muy rápido en la pérdida de peso, que recordemos que el peso no es importante, sino cambiar tu composición corporal y en determinadas tipos de patologías. Pero no es un estilo de vida, no es para todo mundo, se tiene que evaluar y los carbohidratos son buenos, son necesarios y son deliciosos. O sea, mucho de lo que pasa es la gente aprende a hacer dieta cetogénica porque creen que es así y entonces mañana le tienes miedo a comerte un pan dulce. El problema no es el pan dulce, el problema es que tú empiezas con el pan dulce y luego te echaste 7 tacos, 14 cubas, no haces ejercicio, no duermes bien y además te comiste una torta de tamal. O sea, el problema no es el pan dulce, ¿sabes? Entonces, claro, la dieta cetogénica es bastante buena. Lo que hace dicen es que no te metas con las tortas de tamal. No, yo estoy a favor. Los carbohidratos son buenos, son necesarios, son deliciosos. Pero lo que hace es que produces cuerpos cetónicos y utilizas la segunda fuente de energía. Nosotros todos funcionamos de esta manera. Tenemos 3 fuentes de energía. Los carbohidratos,
carbohidratos, las grasas y las proteínas. Cuando tú haces una dieta cetogénica o un ayuno, empiezas a utilizar tu segunda fuente de energía, que son las grasas. Y la última son las proteínas. O sea, es imposible que te acabes las proteínas del cuerpo. Oye, Paulina, pero a ver, entre tantos tipos de dieta, entre tantas ahora técnicas o todo lo que pues tú dijiste en redes sociales, salen un montón de videos por todos lados. Sí. ¿Cuál es la dieta perfecta entonces? ¿Cuál es el tipo de alimentación perfecto? ¿Cuál es La que se adapta a ti. ¿Y cómo Creo que sabes cuál se adapta? Creo que es ir a la nutrióloga, pero es aprender a comer. Y te digo, es esta regla 80-20, donde nadie vive ni con un topper, ni todo restrictivo, ni orgánico, vegano, libre de gluten, carísimo. No vives de esa manera. O al menos yo no vivo de esa manera. O sea, yo no me gasto 500 pesos en un pan. Y te juro que me puedo gastar 500 pesos en un pan. Pero, o sea, no, es insostenible, ¿sabes? Entonces, ¿qué haces el día que te vas de viaje? Y entonces te quieres comer una arepa o te quieres comer... ¿cómo se llama el que es la sopa colombiana? Plato paisa, esa no es una sopa. No, esa es la charola paisa. Esa, sí. Sí, bueno, ajá. Lo que tú bueno, quieras, cuando viajas y más cuando vas a un lugar que no hayas ido, quieres comer exacto, de todo. Porque ¿no? además parte de viajar, o a mí de lo que más me gusta viajar, es conocer la comida y probar y a lo mejor es un lugar que nunca vas a regresar. A mí lo que más me gusta es eso. Claro. Entonces, quiero ver que te vayas de viaje y yo te diga, ay, no, arroz, ¿no? O sea, ¿preguntaste si el pollito que te dieron era orgánico? Claro. Claro que no, y tampoco la solución. Y ahora con la carne esa que están imprimiendo, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Eso también es gusta, otro... me gusta. ¿En serio? Sí, pero creo que todavía no estamos listos para muchas cosas, pero creo que la dieta perfecta es la dieta que se adapta a tu estilo de vida, el que sea. Si tu estilo de vida es ser vegano, no está mal. Si es ser vegetariano, está bien. Pero la nutrióloga te tiene que enseñar y te tiene que enseñar a tener una buena relación con la comida y que la solución, creo yo, no es llenarte la mitad de la farmacia. De, sí, bueno, no vas a comer esto, pero te vas a echar 7 suplementos al día. Te ahogas. O bueno, yo soy muy mala pasando con pastillas, entonces no. Entiendo. Oye, y bueno, quiero brincar ahora más hacia la parte del negocio, hacia la parte de Paulina, área emprendedora e incluso influencer, ¿verdad? Que también eso es interesante, pero creo que eso lo vamos a ver dentro del siguiente parte de este programa, porque vamos a un corte y volvemos a Inversiones y Negocios con servidor Juan Carlos Zamora aquí en Telefórmula. ¿Hacer dinero sin dinero? Juan Carlos Zamora asegura que sí es posible y que solo se necesita el capital del conocimiento. Conoce a Juan Carlos, un apasionado de los bienes raíces, fundador de la Universidad de Bienes Raíces y de la empresa líder en inversiones, M2 Capital. Conoce cómo ingresar al mundo de los bienes raíces, qué herramientas y habilidades son necesarias para tener éxito en este negocio y mucho más. Y no necesitas dinero para empezar como muchos lo creen. Sigue de cerca el camino de Juan Carlos para aprender todo sobre este emocionante mundo. Bienvenido a uno de los sistemas más poderosos que existen en el mundo inmobiliario para multiplicar tu capital. ¿Estás buscando crear tu primer desarrollo inmobiliario? ¿Estás buscando diversificar tus ingresos? ¿Eres empresario o eres inversionista y tienes ese sueño de convertirte en desarrollador inmobiliario? Bien, hemos creado este curso online donde mediante sesiones a la hora que tú quieras tomar vas a aprender a cómo hacer un desarrollo inmobiliario. Regístrate en este momento a este curso online de cero a desarrollador inmobiliario. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora.
Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Bienvenidos nuevamente aquí a Inversiones y Negocios con servidor Juan Carlos Zamora en Telefórmula. Y tenemos una plática súper interesante aquí con la nutrióloga Paulina Cedillo. Hemos platicado ya de varias cosas que hablamos, platicando sobre comidas de astronautas, mejorar la calidad de vida de las personas. Pero hablemos ahora del negocio, de la empresaria, de la emprendedora, incluso de la influencer. Porque, pues, vemos sobre todo, hay nichos que están muy competidos, ¿verdad? Y la nutrición es uno de ellos, ¿verdad? ¿Cómo diferenciarte? Y ya de entrada estar en redes sociales es un diferenciador, ¿verdad? Pero pues también es un mercado ya muy competido. Y tú tienes una red de más de 100,000 seguidores en todas tus redes sociales. Y bueno, platícanos ¿desde hace cuánto haces redes? ¿Cómo pasar de 0 seguidores a 100,000 seguidores, Paulina? Un día abrí una cuenta de Instagram y entonces decía, ¿cómo le pondré? Y terminé poniéndole tu nutriólogo en México, ¿no? O sea, en ese momento se me ocurrió, tu nutriólogo en México, yo creo que está padre. Y entonces soy muy acelerada, soy muy didáctica, soy muy visual de agarrar cosas, necesitas captar mi atención rápido, porque si no, me aburro y bye, ya no puse atención. Y entonces empecé a subir lo que yo decía, yo creo que a mí me gustaría que si fuera la nutrióloga me enseñara esto. Entonces subía, hoy les voy a hablar del chocolate. ¿Conoces los beneficios del chocolate? Y entonces le preguntaba a la gente y la gente comentaba, no, pues, mira, el 70% el chocolate de 70% tiene estos beneficios, el de 40 esto, el cookies and cream bla, bla, bla. Y entonces la gente, me acuerdo que me contestaba y me decía, me encantó hoy lo que viste. ¿Qué te gustaría aprender? Y entonces me decían, a mí me gusta aprender del café. Bueno, mañana voy a hablar del café. Velo, porque te lo dedico a ti. Y así empecé a crecer. Y creo que mucho, y siempre lo he dicho, nunca me he fregado a nadie. O sea, creo que la vida es de relaciones, de contactos, y que para que te vaya bien en la vida no tienes que pisar a nadie. Yo no lo he hecho, ¿no? O sea, a quien puedo ayudo, a quien puedo le doy contactos, etcétera, y soy bien trabajadora. Yo empecé... O sea, antes de redes sociales, yo empecé en un consultorio chiquitito, Juan Carlos, en la Roma, donde apenas si me alcanzaba para pagar un consultorio. Y me acuerdo que el teléfono que era de la línea telefónica que ya nadie usa, lo conecté a mi celular. Y entonces contestaba, consultorio de la nutrióloga Paulina. Sí, permítame un segundo. Y era yo. Porque obvio no me alcanzaba para pagar un asistente, ¿no? Ajá. Seguramente todo el mundo se daba cuenta que era yo, pero yo, permítame un segundo, por favor, ¿no? O sea, yo agendaba las consultas, luego alguien me ofreció como empezar a dar consultas en una clínica de fisioterapia, iba tengo modelos de alimentos, ¿no? Y entonces empecé así, amigas que me decían, no, me das una consulta, pero no puedo ir al consultorio. Yo voy a tu casa. Y entonces juntaba mi dinero, etcétera. Me tardé 4 años en comprarme la báscula más profesional que hay de nutriólogo, ¿no? O sea, yo empecé con una báscula de $1,000, porque yo quería ser independiente y porque, insisto, mi situación familiar, mi mamá depende económicamente de mí. Entonces, así empecé y fui creciendo y de repente, un día llegó Instagram, abrí una cuenta, le puse tu nutriólogo en México y entonces la gente empezaba a preguntar y yo, sí, qué padre, sí, qué cool. Y ya empecé a crecer y pues un día me empezaron a pagar marcas. ¿No? He salido en muchos programas de televisión, he trabajado con casi todas las revistas en México, fui la imagen de un supermercado en Ecuador, he salido varias veces en las noticias, actualmente salgo en Noticieros California todos los lunes, me ve Estados Unidos. Y creo que es eso, yo siempre he creído que a la gente buena le va bien en la vida. Y entonces soy súper trabajadora y la verdad nunca me he fregado a nadie. Y creo que todo esto es el resultado, soy bien movida. Y así empecé, empecé a subir, me acuerdo que el primer live me daba muchísimo miedo porque yo decía, ¿qué tal que la riego? ¿No? Y entonces alguien me dice algo, y pues no es como que, perdón, la regué y te sales, ¿no? O sea, es como esa parte de cámara de aprender a saber cómo controlarlo. Y así empecé. Oye, ¿y cuáles son si hoy tuvieras que volver a empezar y acelerar tu resultado en redes sociales, cuáles serían esas 3 cosas diferentes que harías? ¿Cuáles serían esas 3 cosas diferentes? Que acelerarían tu resultado para llegar a ese número de seguidores.
Creo que el perderle miedo al que dirán, Ok. ¿no? Creo que es bien importante y es como el tema de redes sociales. La gente a veces ven que la vida de Instagram es muy bonita y pues obviamente siempre enseñas lo Claro, bonito, ¿no? claro, O sea, no sí. enseñas. Totalmente. Y creo que el mostrarte como de forma más natural, o sea, Conecta más. sí, a mí me gusta y me río y me grabo un pan o comiéndome un pan y echándome unos chilaquiles y soy yo, ¿no? Creo que eso conecta mucho. Creo que lo que yo haría fue, a lo mejor empezar, yo llevo 6 años, 7 años en Instagram, no me acuerdo, pero si yo hubiera empezado antes, pero me daba mucho miedo como el qué dirán y el cómo me voy a grabar y qué tal que me equivoco y a la gente, y creo que al final es aventarte. Lo peor que puede pasar es que nunca pegue, ¿no? Yo pegué y creo que mucho es el tema de aprender a ser tú misma. Porque incluso platicabas que antes de este negocio tuviste 2 que no... Sí, te fueron fracasaron. O sea, intenté poner un estudio de yoga, fue un fracaso porque mi socio con mi dinero pagó su hipoteca y luego intenté poner una panadería saludable y tampoco funcionó. Y creo que y es lo mismo que te va dando la vida cuando vas creciendo y creo que te vas volviendo más selectivo. Si algo aprendido es, tú tienes que aprender a tener un socio y de preferencia en todas tus relaciones. No tiene que pensar igual que tú, pero sí tiene que tener los mismos valores que tú. Porque si tiene como los mismos valores, es probable que las cosas jalen, ¿no? Hoy en día yo tengo un socio y las cosas están perfectos y tiene los mismos valores que yo y todo. Pero creo que para que un negocio jale, lo principal, y cualquier tipo de relación, pero sobre todo un tema de negocio, es no tiene que pensar igual que tú, pero sí tiene que tener los mismos valores que tú. Y fue lo que, pues... ¿Y hasta dónde quieres llegar con este negocio ahora de la comida astronauta? Me quiero jubilar a los 40. A los 40. Me quedan 6 años. O sea, me quiero jubilar a los 40. O sea, estoy dispuesta a, ¿no? Soy bien trabajadora y me interesa mucho. En algún momento me puse en un bazar en Polanco. Mi target no era como vender en un bazar, pero me servía mucho como para ver la reacción de la gente. Y entonces cuando yo a la gente le decía, es comida astronauta, ay, no, guacala. Tu Muchas gracias. Group. Ajá. O sea, la primera reacción de todos era, no. Entonces, hubo un tiempo en el cual dejé de decir que era comida astronauta, porque de verdad todo el mundo me decía, no, qué asco. Y yo, es que de verdad sabe rico, pruébelo. O sea, o el que entendieran que no tiene conservadores, que de verdad es 100% natural, que se conservan los nutrientes. Al final del día, pues es un nicho que yo estoy empezando muchos años antes. Me ha costado eso. Pero bien, creo que fue bien. Le he regado 40 veces, cada vez la riego menos. Y creo que es como parte de emprender. Y ese es donde hoy, justo hoy en mis historias compartía, ¿no? De cómo empecé. Y entonces yo llegué a la central de abastos y todo el mundo me cobraba 3 veces el precio. Y yo, ¡ay, qué barato! No es cierto, obviamente me veían la cara, ¿no? Y la central de abastos llegué a las 2 de la mañana, a las 3, a las 5, porque yo quería aprender y porque eran mis ahorros. Y no podía perderlos. Oye, Paulina, me gusta hacer la siguiente pregunta. ¿Qué te gustaría que aún no existe en tu negocio en el tema de la nutrición? ¿Cómo? Sí, ¿qué te gustaría que existiera que aún no existe en este negocio de la nutrición, en esto que tú haces? ¿Qué me gustaría que existiera en el negocio de la nutrición? Creo que hoy en día es más que saber qué existiera, y creo que hablo por mí, por toda la gente que estudia nutrición, es valorar el trabajo, ¿no? Al final del día es una licenciatura, es como estudiar medicina, y entonces, pues hay gente que cree que porque tomó un curso de 6 meses, o sea, el otro día estaba viendo un doctor que decía, el curso de medicina funcional son 68 horas. ¿Qué? ¿Cómo que 68 horas? ¿No? Entonces, creo que es valorar el trabajo de todos, que al final del día es importante, y que la nutrición va más allá de yo quitarte los carbohidratos. O sea, la gente que es alimentada por sonda en un hospital, eso lo hace un nutriólogo. O sea, estudiaste 4 años y medio, rotaste en un hospital, la Secretaría de Salud te entregó un papel y te pagó tus 322 pesos de bimestre, ¿no? Creo que más que falte algo, creo que es valorar el trabajo y darte cuenta que la nutrición va más allá de hacer ayunos, quitarte los carbohidratos y cosas así. ¿Dónde te encuentran, Paulina? Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como tu nutrióloga en México.
Excelente, muy bien, pues muchas gracias. Paulina Cedillo, hablándonos sobre temas muy interesantes y aquí con la comida de los astronautas. Me voy a probar esta sopita de tomate y pimiento. Muy Muchas bien. gracias. Perfecto, pues un gusto haberlos saludado nuevamente a todos nuestros televidentes y radioescuchas también aquí en Inversiones y Negocios con servidor Juan Carlos Zamora. Nos vemos aquí nuevamente en Telefórmula.